Dios los bendiga mucho, hermanos. Qué gran placer estar otra vez reunidos aquí en la casa del Señor para grabar este video exclusivamente para su gloria y alabanza y la edificación de usted. Hoy, con una sensación de privilegio, quiero compartir con usted uno de tantos temas polémicos, fíjese, confusos, que lamentablemente han creado división entre la iglesia cristiana evangélica. Hay hermanos que se alteran cuando alguien, pues no es que les lleve la contraria, sino que expone su punto de vista y se molestan. Y lamentablemente ha sucedido que han surgido enemistades. Y esto no debiera ser así. Esto no honra al Señor. Con mansedumbre, dice Pedro, debemos escuchar las razones del otro hermano y que él así nos escuche y seguir conservando la amistad. El tema que hoy me ocupa es la unción con aceite a los enfermos. Esta aparece en Santiago 5, 13 al 16, donde así está escrito: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Mire usted, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que es Jacobo, que es Santiago, no fue apóstol, él se convierte realmente al ver la resurrección de su hermano. Fíjese que digo de su hermano, ni medio hermano ni hermanastro. Los judíos no hablaban así ni hablan así. Entonces, este hermano de Jesús, lleno del Espíritu Santo, con la misma autoridad de Moisés y de Juan, Génesis y Apocalipsis, nos dice esto: no tenemos por qué discutir. Lamentablemente se distorsionan textos y cada quien da su interpretación, y peor cuando alguien dice que oró y Dios le reveló algo. Ya con esa autoridad, ¿quién le va a discutir? Ese es otro tema. Pero nuestro hermano Jacobo, Santiago, hace dos preguntas en el versículo 13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Está alguno entre ustedes alegre? Y da la solución. Si hay alguien afligido, y mi hermano, yo no sé quién es usted, mi hermana, pero puede estar usted pasando por una aflicción, aquí dice el Señor la solución perfecta: haga oración. Ore, mi hermano. Cuando nuestro cielo personal se nubla, cuando las aguas suben de nivel, no se angustie, haga oración. No haga como algunos que se truenan los dedos y buscan alguna palanca, alguna ayuda aquí o allá, o llaman a sus amistades. No. Tiene usted a menos de 1 milímetro de su corazón a su mejor amigo, el Señor Jesucristo. Hable con Él. Dice nuestro hermano Pedro que echemos sobre Jehová nuestra carga, porque Él cuida de nosotros. No tenemos por qué andar cargando, hermanos. Entonces tenemos que ver esto, hermanos. Alguien está afligido, ore. Pero lo contrario, está alguien alegre, cante salmos. Esto muy poco se está viendo u oyendo hoy día en la iglesia evangélica. En los hogares muchas veces brillan por su ausencia las alabanzas en el modular, en el estéreo, como se diga ahora, en la bocina. Esto es algo que está violando la palabra del Señor, porque Él está diciendo que si estamos alegres, cantemos alabanzas. Lo normal, entre comillas, es que la gente ponga música mundana, o que se ponga a ver un video más o menos chistoso, alegre, divertido, porque está contento, o se salga a caminar y a
a dar un paseo para despejarse y disfrutar. El Señor dice que no, que lo que tenemos que hacer es cantar salmos. Ahora, entrando ya al tema, en el versículo 14, así está escrito: ¿está alguno enfermo entre ustedes? 1. Llame a los ancianos de la iglesia. Y 2. Ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Esta unción del aceite, por supuesto, no es el óleo santo de Éxodo 30, donde el Señor le dice a Moisés que prescriba esto para Aarón. 5 elementos para el santo óleo: casia, canela, cálamo, mirra y aceite de olivo de superior calidad. Eso es lo que tiene que hacer casi 1 galón para la unción de los sacerdotes, de los utensilios santos del templo del Señor, de los reyes y de los profetas. Por supuesto que este aceite santo no es al que se está refiriendo nuestro hermano Santiago, porque no iban a ir los miembros de esta secta despreciada de los nazarenos a ir con el sumo sacerdote al templo y decirle: ¿nos pueden dar un poquito de aceite santo, del óleo de la santa unción? No se los iban a dar, era un aceite normal. En este punto, para los que practican la unción con aceite, debe ser un aceite normal, el que se compra en los supermercados, pero esa botellita dedicada única y exclusivamente a la unción de los enfermos. No que voy a tomar un poquito para freír mi comida o para alumbrar en mi época eran quinqués, nada de eso, solo para ungir. Pero solo a los enfermos. Porque se ha caído en la distorsión, en la perversa práctica de ungir carteras para que siempre esté llena, refrigeradores, coches. No, inclusive personas sanas se les unge. No, para la unción de los enfermos. Esto era un símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Se consideraba que el Espíritu Santo estaba tomando posesión de esa persona. Recuerde el Salmo 133, que habla de la convivencia fraternal tan deleitosa como el óleo santo que desciende sobre la barba de Aarón y moja el borde de sus vestiduras, porque estaban siendo ungidos por el Espíritu Santo. No pierda usted eso. Así es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, solo a los enfermos. Pero déjeme decir algo más. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Santiago le escribe a la iglesia: hermanos, ¿está alguno de la iglesia enfermo? Únjanlo con aceite por medio de los ancianos. No que venga alguien de allá y quién sabe quién es, un borracho, un adúltero, un idólatra, un asesino, un homosexual, y lo van a ungir. No, entre ustedes, solo entre hermanos. No tenemos por qué, no quiero decir prostituir, pero desgastar, abaratar esas cosas sagradas con gente inconversa, que al rato así todos ungidos van a las cantinas y eso. Yo recuerdo cuando aquella práctica maligna de la cruz de ceniza, y luego estábamos en la cantina riéndote: ya fuiste a tomar tu cruz, ¿verdad? Pero tomando cerveza y diciendo groserías. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿sí? El versículo 14, que nos habla de la unción, no era una práctica de costumbre extendida. No siempre se usaba. De hecho, en todo el Nuevo Testamento no va a encontrar usted casos de unción con aceite, sino el único caso en Marcos 6, versículo 13, donde así está escrito, el 12 y el 13. Los apóstoles, incluyendo a Judas, echaban fuera muchos demonios, incluyendo a Judas, y ungían con aceite a muchos enfermos. Es la única ocasión en que aparece la unción con enfermos. No era una regla establecida.
El Señor Jesucristo no ungía con aceite a la suegra de Pedro, la sana sin ungirla, al hijo del noble ni siquiera lo toca, a la distancia lo sana. Pablo le dice a Timoteo en la primera de Timoteo 5:23 que no tome agua de esa potable que estaba allí en Éfeso. No era muy potable, muy saludable, sino un poco de vino por su continuo malestar estomacal. No le dice que había que ungirlo con aceite. Epafrodito estuvo a punto de morir y no lo unge con aceite. ¿A cuántos más así? El mismo Pablo estaba enfermo y no lo ungieron con aceite. No era la regla general. No pierda de vista eso, porque entonces está usted pisando terreno muy firme doctrinalmente. Yo a eso me dedico, a predicar sana doctrina. Que si se siente bonito, que si algunos sanan, yo no discuto eso. No es por eso, es porque hay que ser escritural, estrictamente fundado en la palabra de Dios, y es lo que yo le estoy compartiendo. Ahora déjeme hacer una breve exégesis, muy breve por el tiempo, del versículo 14. Así es escrito: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Repito, ¿está alguno enfermo entre ustedes en las congregaciones? No, pero es que mi papá está enfermo y lo queremos traer, o vayan a ungirlo a su casa. No, a un inconverso, no. Y tampoco dice de ir a las casas, ¿eh? Esto me recuerda la práctica herética de la ICR, de la extrema unción, los santos óleos que se practican para los que están en agonía. Cuando hay combates a muerte en las guerras, se les ungía también, aunque no estuvieran enfermos, por si morían. 3 cruces, aquí ante los ojos, ante la boca y ante el pecho, por lo malo que vieron, por lo malo que dijeron y por lo malo que pensaron o sintieron. Eso es mentira, eso es falso. No es tan sencillo como ungir a alguien ya para que sea perdonado. El perdón no viene por la unción de aceite, aunque fuera un barril o una alberca llena de aceite. Si esa persona no se arrepiente y se entrega a Cristo, no será perdonado. Entonces vea eso, entre ustedes, solamente entre ellos. Llamen a los ancianos de la iglesia. Hay iglesias cuya organización jerárquica eclesiástica es presbiteriana, un conjunto de hermanos ancianos. Anciano aquí no quiere decir viejitos, sino anciano quiere decir presbítero, alguien que hace las veces de pastor. Los episcopales no tenemos ancianos, solo los presbiterianos. Entonces, primer requisito, llámenos a los ancianos. Pero si no hay ancianos, si es una iglesia pentecostal o bautista que no tiene ancianos, ¿qué? ¿Ya no se va a poder ungir a ese hermano? ¿Ya se va a morir? No. Y si no consiguen aceite, suponga que hay ancianos y que hay alguien en agonía o tuvo un accidente, un choque, un infarto y se está muriendo y lo van a ungir con aceite para que, pidiendo al Señor su sanidad, pero no hay aceite, ¿qué? ¿Ya no sirve este versículo? No, porque repito, no era la regla. Si habían ancianos, hágase. Si hay aceite, aunque sabemos que no es el santo óleo de Éxodo 30, hágase. Pero si no, continúen orando por él. Esto es algo que tenemos que ver aquí. Y por cierto, la unción era muy solemne. Recuerde que era un símbolo del Espíritu Santo. La unción que hacía Aarón y los sacerdotes era tocar un poquito de la ampolla, así se dice, de la botellita, las yemas, y ungirlo, la cabeza. Porque lamentablemente se derrama aceite sobre ellos. Yo así pasé esa situación, me derramaron aceite, la camisa, todo, para que fuera mayor el efecto. No es así. Una unción, no dice un baño, una unción reverente. Inclusive fue un giro con aceite que mi esposo usaba para freír la comida. Eso no es así. Hay que hacer las cosas como Dios manda o no hacerlas.
Nada de que, bueno, más o menos. No, nada de eso. Versículos 15 y 16. Mire, fíjese este contexto. Así es escrito. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Confiésense sus faltas unos a otros y rueguen los unos por los otros, y escúcheme, para que sean sanos. La oración del justo, actuando eficazmente, puede mucho. Vea usted, paso a paso el Señor nos indica la senda en que tenemos que andar, porque su palabra es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Vea usted, la oración de fe, no la unción de aceite. La oración de fe lo levantará. ¿Quiere decir que ya se muere y se va al Señor? No, lo sanará, porque estamos hablando de un contexto de enfermedad. La oración de fe, no la unción con aceite, lo va a sanar. Esto es algo que el Señor está diciendo así. Si estuviera en pecado, le serán perdonados. ¿Qué? ¿Va a ser perdonado simplemente por una unción? Y si no se ha arrepentido de sus pecados, y si ni siquiera es cristiano y ya lo están ungiendo, ya tan fácil como ser ungido, ya está perdonado, ya tiene vida eterna, ya se va a ir al reino celestial. Entonces, ¿para qué murió Jesús? No me crucifiquen. Cuando alguien se esté muriendo, únganlo con aceite y se salvará. Está hablando de enfermedad. Esto es algo que el Señor muy claramente nos lo está diciendo. Y habla, fíjese, habla de una confesión mutua. Los sacerdotes falsos de la ICR dicen que, ven, ahí está la base para que le confesemos los pecados a los sacerdotes. Sí, pero aquí Santiago dice confesión mutua. Se entiende que si alguien está ofendido con otro hermano, se pidan perdón, se reconcilien, confiesen sus ofensas, y entonces el obstáculo que había para la oración y la unción es quitado, y el Señor levanta, el Señor sana a ese enfermo. ¿Por qué? Porque la unción con aceite actuando eficazmente puede mucho. No, porque la oración del justo actuando eficazmente puede mucho. Déjeme compartirle unos textos. Usted debe saber que ningún hombre, sacerdote, pastor, lo que sea, que yo sepa, los pastores no hacemos eso, tiene facultad divina para perdonar pecados. Eso es una blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 2, cuando el Señor le dice a aquel paralítico de Capernaum, que sus amigos lo bajan por el techo en una camilla, le dice, tus pecados te son perdonados. Dicen los que lo odiaban, que estaban ahí cerca de él. ¿Pero qué dice blasfemias? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2, 7. Si yo voy y le confieso mis pecados a uno, aunque fuera el mismísimo Papa, jamás haré eso, por supuesto, ni en tortura. Él no me puede perdonar. El único que me puede perdonar es aquel que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre inmaculada por mí. Y dice nuestro hermano Juan, que lo estaba viendo morir, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado si los confesamos y nos arrepentimos. No un Papa que nos da ahí ego tapsolvo y 10 Padres Nuestros, 20 Aves Marías, siempre más las Aves Marías. No. En Isaías 43, le doy textos para que usted se funde en la palabra del Señor. Isaías 43, versículo 25, así es escrito: yo, habla Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no porque lo merezcamos, ni siquiera porque nos arrepintamos, sino por amor de Él. Y no, fíjese qué promesa, aférrese a ella, mi hermano, porque por esta promesa yo estoy de pie todavía, y no me acordaré más de sus pecados. Repito, y no me acordaré más de sus pecados. Permítame un comentario.
aleluya, por miles. Dios promete no recordar jamás nuestros pecados. Los falsos hermanos que realmente nos odian, a cada rato están pensando en nuestros pecados. Pero ¿qué me importa lo que ellos piensen? Yo no les voy a dar cuenta a ellos. El que dio cuentas por mí en la cruz me dice, yo no me acordaré más de sus pecados. Gloria a Dios por siempre. En Daniel 9:9, el Señor habla y dice así, habla Daniel, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, no de cualquier hombre, de perdonar. Él es el único, aunque contra Él nos hemos rebelado. Está claro, el único que puede perdonar pecados es Dios. Déjeme decirle algo. Yo era un niño no cumplía 7 años, y hubo gran alboroto aquí en mi pueblito porque venía un obispo y se iba a hacer la primera comunión, y ahí estamos todos los niños aprendiéndonos los rezos inventados por hombres. Y había que confesarse. Y yo, un chamaquillo allí, ingenuo, limpio, porque de los niños es el reino de los cielos. Ahí estaba confesándome ante un sacerdote que después supe que era adúltero, que era borracho, que era ladrón, que era grosero, que fumaba. ¿Y para qué sigo? Mentiras seguro decía. Él debió haberse arrodillado ante mí, y aún así yo no lo hubiera podido perdonar. El único que perdona pecados, y eso a través de la sangre inmaculada que derramó, es nuestro Señor Jesucristo. No fue su vida sin pecado la que nos salvó, fue su muerte en la cruz, muerte vicaria, muerte expiatoria, y esa sangre es la que nos da perdón de pecados, y su resurrección nos garantiza que nosotros también resucitaremos, porque como Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Así que no es el aceite. Claro, si hay posibilidad, como dije hace ratito, de que hayan ancianos en esa congregación, que haya aceite, pues que se practique así. Si se puede, hágase. Tampoco estoy en contra de eso. Pero déjenme decir algo. La iglesia cristiana evangélica, nosotros estamos divididos en 2 grupos, pero muy polarizados. Una línea divisoria de cemento, no crea que de papel de China. En un lado estamos, me incluyo, los cesacionistas. Y en el extremo opuesto, muy polarizados, los continuistas. Cesacionistas, continuistas. ¿Qué quiere decir? Los cesacionistas somos aquellos que creemos que los dones apostólicos cesaron con la muerte de los apóstoles, por eso eran dones apostólicos. Sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, hablar nuevas lenguas, tomar algo mortífero sin que los dañe, tomar serpientes sin que no los maten. Murió ese don apostólico con la muerte de los apóstoles. No hay un texto, ni uno solo, que diga en la Biblia que el ministerio, el apostolado, fuera transmitible por herencia, como se pregona en la ICR. Cada uno de los papas es sucesor de Pedro. No hay tal cosa como sucesión apostólica en la Biblia. En la Biblia no. En la palabra de hombres de ellos sí. Pero escoja usted si le va a creer a Dios o a un hombre, aunque sea papa. Escoja usted, porque de esa decisión tendrá que dar cuenta en el día del juicio. No le quepa duda. Entonces los cesacionistas creemos que al morir los apóstoles cesaron las revelaciones, cesaron las profecías, las visiones, las teofanías. Yo vi a Dios, se me apareció Dios, se me apareció Jesús, vi un ángel. Cesó todo eso con la muerte de los apóstoles. Déjenme narrarle mi experiencia personal. Ya le dije que yo fui ungido con aceite varias veces, pero no sané. Ungí cuando yo estaba en una iglesia donde nací, Pentecostés, a enfermos con aceite y no sanaron.
Y algunos de los que fueron ungidos con aceite, ahí donde yo estaba, no solo no sanaron, empeoraron y murieron. Saque usted sus conclusiones. ¿Qué me cuesta a mí decir sí, yo creo porque yo ungí y sané? Me gustaría que sanara, porque a veces se han ungido niños y dolorosamente vemos cómo expiran. Por supuesto que creo en la sanidad divina. No tengo dudas de la sanidad divina. En lo que no creo es en la sanidad de los hombres que se ostentan como grandes ungidos con poder de sanidad. No creo. A todos los que he visto en la televisión, en la internet, o han venido a Cuatza siendo grandes, algunos ya fallecieron. No los vi haciendo milagros así. Sí, que tapaban una muela, que enderezaban un pie plano, cositas así. No, pero los milagros portentosos, inigualables que hacían los apóstoles, eso no lo he visto. En Mateo 15, dice que el Señor a los mancos los sanaba. Quiere decir que les hacían hacer un brazo, una mano nueva, del muñón muerto. No una prótesis de oro, con una M allí. Vea ustedes. Y los continuistas, especialmente los pentecosteses y los carismáticos, ellos creen que estos dones continúan. Por eso tiene revelaciones. Por eso tiene profecías nuevas, violando Apocalipsis 22, 18, 19, donde el Señor dice que no le añadamos a lo que Él añadió, a lo que Él escribió, porque le va a añadir plagas que están descritas aquí. No, pasan por encima. Dios me reveló, tengo una profecía. Tienen sanidades que no sanan a nadie. Muchas veces son paleros, gente que está de acuerdo con ellos. Me acuerdo cuando Pedro y Juan suben al templo a Jerusalén, como a las 3 de la tarde, había un limosnero, pobrecito, que estaba lisiado. Así nació y tenía más de 40 años de edad. Ese no era un palero. No voy a ser un palero para que dentro de 40 años 2 hombres vengan aquí y me finjan sanar. Los sanaron instantáneamente. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo damos. Levántate. Y ese hombre no solo se levantó, sino saltó y gritó y corrió, porque estaba totalmente sano por el poder apostólico que el Señor Jesucristo le había dado a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles. Eso no se ve. Ahora, hay una práctica errónea. Aceite orado. No va a encontrar usted en la Biblia algo así como aceite orado. No se oraba por el aceite. Otros dicen aceite ungido. ¿Cómo aceite ungido si el aceite es para ungir? ¿Cómo voy a ungir al aceite? Ahora, hace años me invitaban a predicar a otras iglesias y varias de ellas pentecosteses, a quienes yo respeto y les agradezco mucho, pero a veces predicaba yo y veía que algunas hermanas o hermanos traían unas botellitas de aceite de cierta marca comercial y la ponían en el púlpito. Mientras yo predicaba, yo entendía que ellos entendían y creían que el poder de la palabra del Señor que yo iba a predicar iba a caer sobre el aceite, y ese aceite se lo llevaban contentos. Yo quise hablar con ellos después, no pude hablar. Ahora, no es lo mismo que yo ore por un frasquito de aceite que ore uno de los grandes predicadores guatemaltecos, argentinos y de todos esos, y mexicanos también. No, aquellos sí son más poderosos. Absolutamente falso. Ruéguele al Señor que le quite la mirada del aceite y la ponga en el Señor. Pedro y Juan, volviendo al caso de Hechos 3, le dice a los que están ahí que se juntaron porque sabían que ese era un paralítico de verdad y ahora estaba sano. Dice, ¿por qué ponen su mirada en nosotros? Como si de nosotros hubiera salido esta virtud. Póngala en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, y esto incluye a Buda y a Mahoma, en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo a Él. Antes aquí en la iglesia cantábamos, tiene tiempo que no cantamos, un canto que decía: si estás tú triste y falta en ti valor, mira al Cordero de Dios. Mire al Cordero de Dios. Así como Moisés le dijo a los
hebreos que en el desierto estaban mordidos por serpientes venenosas, que miraran la serpiente que él había levantado sobre un asta y sanaban. Así no pierda de vista al Señor y no la ponga en el aceite orado, por muy grande y famoso que sea el que oró por él. Ahora, ¿y sabe qué? Perversidad sobre perversidad, blasfemia sobre blasfemia. Ahora hay una industria cristiana evangélica, entre comillas, por supuesto, de venta de frasquitos de aceite orado. Venta de frasquitos de aceite orado. Vea eso, vea. Aquí estamos a unos metros de una congregación, no le llamo iglesia, blasfema, herética, brasileña, que vende rosas de Jericó y agua del río Jordán, y ahora están vendiendo, lo digo con seriedad, pero con coraje, escobas ungidas para sacar a los demonios de las casas y de los negocios. Y la gente está ahí desde antes de que salga el sol, están haciendo cola. La gente no ama la verdad del Señor, la gente ama la mentira. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4, profetiza eso Pablo. Va a venir tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Al contrario, se van a amontonar alrededor de predicadores que prediquen lo que ellos tienen deseo de ir en su comezón, de oír puras fábulas. Así dice. ¿Cuál es la clave para la sanidad? Hermano, la clave fundamental es que usted sea cristiano y que usted viva en santidad. Si usted dice que es cristiano y vive en pecado o está practicando pecados y no se quiere arrepentir, no espere que el Señor lo va a sanar. Lo unjan o no lo unjan, no va a sanar. Entonces, ¿cuál es el requisito indispensable? Pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, voy a ungir a este hermano, a esta hermana. Señor, no lo vamos a ungir porque no tenemos ancianos ni aceite, pero vamos a orar por él, suplicándote que lo sanes, si esa es tu voluntad. No se va a hacer nuestra voluntad, sino su voluntad. En el Padre Nuestro de Mateo 6, 9 al 13, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Esto es algo que el Señor nos está diciendo y debe quedarle a usted muy claro. Ahí mismo en Mateo, pero en el 26, ya en el huerto de Getsemaní, en su agonía, ya Judas venía con la turba de soldados judíos a apresarlo. Él oraba y sudaba como sangre, pero él ora y dijo así: Padre, si es posible, pasa de mí este vaso, pero, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La clave, mi hermano y hermana, es orar pidiendo que se haga la voluntad del Señor. Y mi experiencia en 46 años me ha demostrado que muchas veces ha sido mejor que el hermano o la hermana no sanara, sino hasta se complicara y hasta muriera, porque se fue con el Señor, a que lo sanara, porque he visto varios que sanaron en la misericordia del Señor y siguieron practicando sus pecados, y algunos ya están en el mundo. Vea usted, es mejor la salvación que la sanidad. Preferible, dijo Jesús, que entres al reino de los cielos manco o ciego, que con todo tu cuerpo seas lanzado al infierno. Tome nota. Concluyo. Hay algo que es un peligro, y ese es, y lo he visto también, ese es que en la desesperación, porque ven que no sanan, alarguen la mano a algo prohibido. Oye, aquí hay un hombre que está haciendo milagros increíbles, y en el nombre de Jesucristo, pero es una persona que tiene falsa doctrina. ¿Por qué el Señor tendría que respaldar con milagros a alguien que tiene falsa doctrina? Saque esa conclusión sencilla. O un curandero que le va a dar a usted un brebaje. El que está enfermo y ve que no sana, y aun cuando los ancianos lo ungieron, pues como le dijo Satanás
al Señor piel por piel. Todo lo que el hombre tiene va a dar conforme de salvarse. Sí, van a ir ahí. Déjenme compartirles lo que dice el Salmo 125 del rey David. Así es escrito: Señor, no permitas que repose la vara de la impiedad sobre los justos, para que no extiendan ellos sus manos a la iniquidad. Salmo 125, versículo 3. Señor, auxílialos, para que no sea que en desesperación, no por perversos, sino en desesperación, recurran a una práctica prohibida. Yo sé de hermanos que han ido a Catemaco a que les hagan limpias, fíjense, porque no sanaban. Y por supuesto, no sanaron, se murieron, y lo que es peor, se perdieron. Eso es lo más grave. 3 propósitos tuve en esta noche. 1, evitar prácticas erróneas, antibíblicas. Ya le expuse mis razones. 2, evitar el desaliento en que caen muchos hermanos que con su corazón, cuando a mí me ungieron, yo tenía mi corazón en la oración y mi esperanza de que iba yo a sanar. Evitar el desaliento cuando ven que no sanan. Ahora sabemos que no era la voluntad del Señor, o quizás estaba yo en pecado. Y 3, evitar el desconcierto doctrinal, la confusión. Yo creo que he sido muy claro al exponer esto. Si hay posibilidad de llamar ancianos y ungirlos con aceite, pues hágase. Pero si no, no se diga, pues ya te vas a morir porque no hubo ancianos, no, nada de eso. Usted ore pidiendo la voluntad del Señor y espere en el Señor que Él se manifieste, como sin duda lo va a hacer. Concluyo con esas palabras del apóstol Juan, este sí apóstol, en la primera carta de las 3 que escribió, capítulo 5, versículos 14 y 15, guárdenlo en su corazón. Así está escrito: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? ¿Porque me ungieron con aceite? No. ¿Porque llamaron a los ancianos? No. Porque esa era su voluntad, que debe ser hecha así como en los cielos, también en la tierra, especialmente en la iglesia. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho al Señor y a usted que me haya escuchado. Le pido que ore por mí, que comparta si le parece bien y que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo para que pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar. Le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.